Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación al importantísimo partido que va a estar jugando River dentro de un rato nada más. Porque desde las 21 horas, horario de la Argentina, más allá de que este encuentro se juegue en Brasil, el conjunto dirigido por Martín de Michelis va a estar viéndose las caras contra Fluminense en el estadio Maracaná de Río de Janeiro. Será un cotejo correspondiente a la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y es clave no solamente para ver cómo se va a desenvolver el equipo de Michelis en un partido contra un rival que está a la misma altura que River, podría decirse, si bien es cierto que perdió el fin de semana pasado su partido correspondiente al Brasileirao. Hay que decir que muchos medios brasileños dicen que Fluminense es hoy por hoy el equipo que mejor fútbol despliega en Brasil. Por eso mismo es un rival a la altura de quien es hoy por hoy el puntero de la Liga Argentina. Y además es un encuentro clave para ver qué será del futuro de River en la fase de grupo de la Copa Libertadores, sobre todo también teniendo en cuenta que una vez finalice este cotejo entre Fluminense y River van a estar jugando en Perú Sporting Cristal y The Strongest. Vamos a estar repasando las probables formaciones de ambos equipos y fuera de lo que tiene que ver con este cotejo en sí, vamos a estar hablando de que el Diablito Echeverri ya se entrena con la primera, del gran refuerzo que puede traer River en el siguiente mercado y del futbolista que estaría regresando el próximo domingo en el Superclásico. ¡Empecemos! Vamos a comenzar con la probable formación de River, que sale un poco por decantación, teniendo en cuenta que el pasado viernes en Tucumán, De Michelis decidió resguardar a la mayoría de los jugadores que iban a estar desde el arranque en este partido. Solamente dos jugadores que estuvieron como titulares en el partido correspondiente a la fecha 14 de la Liga Profesional, que terminó en empate 1-1 para River y los tucumanos, estarían desde el arranque hoy en Brasil. El arquero Franco Armani y Emanuel Mamana como segundo defensor central, teniendo en cuenta que Paulo Díaz sigue lesionado. El 11 sería el siguiente, obviamente con alguna duda y con alguna pequeña modificación que puede llegar a hacer Martín de Michelis, teniendo en cuenta los cambios que hizo el otro día. Se pueden plantear algunas incógnitas, sobre todo sabiendo que el equipo brasileño tiene, por ejemplo, la virtud de la pelota parada. Por eso no se descarta que pueda llegar a jugar River con una línea de 5 defensores, con los dos laterales bien tirados adelante. Obviamente es una idea en principio, pero lo que tiene como objetivo de Michelis es poner el 11 que le ganó Independiente, con la salvedad de que Enzo Díaz no puede estar porque vio la roja en la segunda jornada contra Sporting Cristal. En definitiva, los 11 serían los siguientes: Franco Armani estará en el arco, Marcelo Andrés Herrera sería el lateral por el costado derecho, la pareja de centrales estaría conformada por Leandro González Pires y Emanuel Mamana, y el lateral izquierdo sería Milton Casco. En la mitad de la cancha jugarían Enzo Pérez con Rodrigo Aliendro, formando ese doble 5 que le ha sentado muy bien al equipo de Michelis en los últimos cotejos. El resto del mediocampo lo completarían Nicolás de la Cruz, Nacho Fernández y Ezequiel Barco, y el centro delantero y referencia de área sería Lucas Beltrán. ¿Cuál puede ser la modificación con esta supuesta línea de 5 que se ha mencionado o rumoreado, mejor dicho, que podría llegar a poner de Michelis? Tendría que ingresar un defensor central más, que en este caso sería Robert Rojas como líbero, como para que el equipo tuviera más pelota parada ganada tanto en manera defensiva como en materia ofensiva. Y teniendo en cuenta que el paraguayo solo jugó 45 minutos en Tucumán frente a Atlético, no es algo que esté muy lejos de la realidad, ya que De Michelis mencionó que la mayoría de los futbolistas que serían titulares iban a tener descanso. No le quedó otra en el caso de Mamana, porque Paulo Díaz, como dije, se encuentra lesionado, lo mismo que Héctor David Martínez, y no pudo poner otro defensor central. En caso de poner otro zaguero iba a tener que improvisar. Pero para jugar con línea de 5 tendría que sacar a uno de los mediocampistas, y no sería sencillo saber cuál de los volantes podría llegar a salir. Enzo Pérez y Aliendro hoy parecen insustituibles. De la Cruz es un jugador muy importante. Nacho Fernández y Ezequiel Barco están pasando por un buen momento, entonces sería complicada la decisión para De Michelis, pero seguramente en el momento en el cual se decida va a ser lo mejor para el equipo.
Vamos ahora a hablar de Fluminense, el conjunto brasileño que está pasando por un buen momento, más allá de la derrota que sufrió el pasado sábado 4-2 en condición de visitante contra Fortaleza. El técnico Fernando Diniz puso bastantes futbolistas suplentes, de hecho solamente 4 titulares, contando el arquero, habrían formado parte del 11 inicial en el partido correspondiente a la tercera jornada de la Liga Brasileña. En cuanto al 11, lo repaso rápidamente y después doy unos detalles en relación a Fluminense. Fabio sería el arquero, Javier, Nino, Felipe Melo y Alexander los 4 defensores, André y Lima los 2 mediocampistas más defensivos. Más adelantados jugarían el colombiano John Arias por derecha, Keno por izquierda y Ganso de engancho, mediocampista un tanto más ofensivo, y el argentino Germán Cano sería el centro atacante. En cuanto a lo que es la actualidad de Fluminense, ha disputado 5 partidos oficiales, contando el Brasileirao y la Copa Libertadores, ha ganado los primeros 4 y ha perdido el último fin de semana, como dije, contra Fortaleza. Se coronó campeón del campeonato gaúcho al ganarle la final al Flamengo luego de perder 2-0 el primer partido, pero ganar 4-1 en el segundo cotejo, y está pasando por un buen momento, como dije, más allá de la caída del pasado fin de semana. Muchos mencionan al Fluminense hoy por hoy como el equipo de mejor presente en el fútbol brasileño, teniendo en cuenta que ni Flamengo ni Palmeiras, que son los 2 grandes conjuntos del último tiempo en el fútbol brasileño, quizás no están desplegando hoy por hoy su mejor momento futbolístico, más allá de que, si vamos a los nombres, parecerían tener mejor equipo en principio que Fluminense, que salvo por un par de nombres específicos quizás no tiene grandes figuras rutilantes. Es cierto que está Marcelo, el lateral izquierdo multicampeón con el Real Madrid, que no se sabe si será titular. Es muy probable que pueda llegar a jugar como marcador de punta por el costado izquierdo en lugar de Alexander, pero en principio, teniendo en cuenta que no disputó los últimos cotejos por una lesión, hay que ponerlo en duda. Está claro que si llega a jugar le daría un salto de calidad verdaderamente muy importante, tanto en materia defensiva como en materia ofensiva al lateral izquierdo de Fluminense, porque es un jugador de una jerarquía verdaderamente internacional. Después, Fluminense basa su juego mucho también en la pelota parada. De los goles que ha convertido en esta Copa Libertadores, de los 4, 3 han sido por esa vía, por lo que no se descarta que De Michelis ponga la línea de 5 y agregue a Rojas en la zona defensiva, como para tener mayor cuidado en ese sentido. Habrá que esperar a ver qué es lo que decide el DT de River. El entrenador de Fluminense, Fernando Diniz, ya enfrentó al Millonario dirigiendo a San Pablo en la Libertadores 2020 y no tiene buenos recuerdos, porque empataron 2-2 en el Morumbi, mientras que River ganó 2-1 en el Estadio Libertadores de América Independiente, porque estaba siendo local en ese escenario a causa de que se estaba remodelando el campo de juego del Monumental. River pasó como primero en ese grupo, mientras que San Pablo quedó eliminado. Ahora el conjunto brasileño marcha primero y quiere defender la punta frente a un conjunto de Martín de Michelis que solamente perdió uno de los últimos 12 partidos. Y vamos ahora a referirnos a cómo se encuentran las posiciones en este grupo D de la Copa Libertadores, porque hoy por la noche, cuando esté terminando el día, o mejor dicho en las primeras horas del día miércoles, vamos a tener ya la tabla de posiciones actualizada totalmente, con los 4 equipos habiendo disputado su respectivo encuentro en esta tercera fecha, porque desde las 21 horas, como sabemos, Fluminense va a estar jugando contra River en el Estadio Maracaná, pero una vez termine ese encuentro desde las 23 horas, Sporting Cristal va a estar jugando en Perú contra el Die Strongest en el otro cotejo que va a estar llevándose a cabo por esta tercera fecha. Hoy por hoy los brasileños son los únicos que ganaron los 2 primeros partidos, no hay empates. De Strongest y River ganaron un encuentro, mientras que los peruanos son los únicos que todavía no han sumado unidades, por lo que están urgidos de empezar a ganar en esta tercera fecha, porque de no hacerlo prácticamente se estarán despidiendo de la competencia. Por el lado de River sabe que una derrota y una posterior victoria de Strongest lo dejaría muy pero muy complicado, teniendo en cuenta que los bolivianos tienen que disputar en las últimas 3 fechas 2 partidos en la altura de La Paz, el primero contra Fluminense y el segundo contra Sporting Cristal, mientras que en la última jornada estarán visitando a River en el Estadio Monumental. ¿Cuál es el objetivo del equipo dirigido por Martín de Michelis? Que en esa última jornada le alcance con ganarle al de Strongest para meterse en el octavo de final. Es decir, si River termina la 5ª jornada, en la cual va a estar
jugando en Núñez contra el Fluminense, si todavía tiene chances de clasificar, la realidad es que en la última fecha contra los bolivianos debería ganar como para meterse en los octavos de final sin ningún tipo de inconveniente. Claro está, si no puede vencer en ninguno de los dos partidos al elenco brasileño, será prácticamente imposible que pueda luchar por el primer puesto. En todo caso, tendría que meterse como segundo en el grupo, pero como todos sabemos, el principal objetivo en la Copa Libertadores en la fase de grupos es pasar a los octavos de final. Después, dependiendo de la cantidad de partidos que pueda ganar y de cómo se encuentre la situación también en el torneo local, porque la idea es no rotar en la Copa Libertadores y sí en la Liga Profesional, ahí se ve si se puede o no llegar al primer puesto. Pero por el momento River sabe que el principal objetivo es sacar algún punto esta noche en Brasil y que ojalá en el otro resultado Sporting Cristal venza al Strongest en Perú. 3.500 hinchas de River estarán presentes esta noche en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro para presenciar el cotejo entre el Millonario y el conjunto carioca. La semana pasada se vendieron las entradas antes de que se pusieran a la venta también las localidades para el cotejo del próximo domingo, en el cual River estará viéndose las caras contra Boca en el Estadio Monumental, aunque uno cree que en principal instancia las personas que van a estar presenciando en vivo el cotejo entre River y Fluminense en el estadio más mítico de todo Brasil van a ser hinchas del más grande que estén viviendo en Río de Janeiro, una de las ciudades más importantes no solamente de Brasil sino de toda Sudamérica. Las entradas se agotaron rápidamente y los futbolistas de River presenciarán de público millonario en la tribuna más alta del Estadio Maracaná. Hace bastante que River no juega en ese escenario, la última vez fue hace 2 años justamente contra Fluminense por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, pero en ese momento todavía no había regresado el público a los estadios, por lo que ese partido se jugó totalmente a puertas cerradas. Empataron 1-1, Gonzalo Montiel de penal abrió el marcador para el equipo dirigido por ese entonces por Marcelo Gallardo en el primer tiempo, mientras que en la segunda mitad igualó el experimentado delantero Fred. En este momento un empate no le vendría mal a River, teniendo en cuenta que por lógica de resultados, como dije anteriormente, el equipo de Michelis debería derrotar en la cuarta fecha Sporting Cristal de visitante y en la última jornada de Strongest de local. Con eso llegaría a 10 puntos más allá de lo que pueda suceder en la quinta fecha cuando esté jugando contra Fluminense en el Estadio Monumental. Los hinchas de River saben que presenciarán un partido con un público bastante particular. El Maracaná estará colmado de casi 70.000 simpatizantes del Fluminense que seguramente se harán sentir durante todo el cotejo. Por eso el Millonario va a necesitar futbolistas preparados para esta batalla. No será sencillo en cuanto a lo físico. Martín de Micheli ya se encargó de lo suyo, haciendo descansar a la mayoría de los jugadores en el compromiso del pasado viernes frente a Atlético en Tucumán, y ahora será el turno de los futbolistas que deberán demostrar el carácter suficiente para que esos 3.500 hinchas de River puedan ir del estadio más importante del fútbol brasileño con los 3 puntos en el bolsillo. Y vamos ahora a meternos con la situación de Paulo Díaz, que no va a poder estar esta noche en Brasil frente a Fluminense por haber sufrido una lesión muscular grado 2 en su bíceps femoral en el partido contra Independiente, no de este fin de semana sino del domingo pasado, y como el proceso de recuperación para este tipo de lesiones es de entre 10 y 14 días, lamentablemente los tiempos no dieron para que pudiera estar en este cotejo copero. Ahora la idea del entrenador de Martín de Michelis junto con los médicos es que el chileno se quedara en Buenos Aires entrenándose, intensificando los entrenamientos, porque la idea es que al final de esta semana, entre el día jueves o viernes, pueda recibir el alta médica para estar a disposición contra Boca el domingo en el Superclásico. Va a depender de un par de cuestiones. Está claro que a Martín de Michelis no le gusta apurar a los futbolistas cuando vuelven de sus respectivas lesiones. No lo ha hecho ni con las lesiones más leves, como puede ser este caso, porque perderse 2 partidos quizás no sea tan grave teniendo en cuenta el amplio plantel que tiene el Millonario, pero también ha sucedido con lesiones un tanto más extensas. Generalmente cuando un futbolista recibe el alta médica, de Michelis no lo pone como titular al siguiente partido, sino que lo hace descansar un encuentro y recién al otro está desde el arranque.
mucho va a depender del nivel que tenga Emanuel Mamana seguramente en Brasil contra Fluminense, porque la realidad es que si Mamana tiene un buen rendimiento contra los brasileños esta noche en el partido por Copa Libertadores, no habrá tanta necesidad de arriesgar a Paulo Díaz como para que esté sí o sí en el partido contra Boca. Pero si Mamana quizás no tiene el mejor de los compromisos, De Michelis, entendiendo la importancia sobre todo del resultado en su primer superclásico como director técnico del más grande, apura a Paulo Díaz teniendo en cuenta que si bien su nivel no venía siendo espectacular, había formado una dupla lo suficientemente sólida junto con González Pires, que había estado 8 partidos sin recibir goles, obviamente con Armani como arquero, que es también muy importante a la hora de mantener la valla invicta en cada uno de los partidos. El viernes pasado en Tucumán no estuvieron ni Díaz ni González Pires, y River a tan solo 15 minutos de iniciado el compromiso ya había recibido un gol y estaba perdiendo 1-0. Por suerte, sobre el final, con la desgracia del jugador de Atlético Tucumán que se metió el gol en contra, y con la suerte para el más grande, pudo igualar el cotejo como para seguir con esta racha de partidos sin perder, que ojalá que pueda seguir manteniendo esta noche contra Fluminense. En definitiva, en el transcurrir de la semana se verá si Paulo Díaz en cuanto a lo físico pueda estar en el superclásico, pero el nivel de Mamana esta noche será también determinante para eso. Y vamos ahora a referirnos al Diablito Etcheverry, que ya tuvo su semana de descanso correspondiente luego de participar del Sudamericano Sub-20, y cuando River regrese de jugar contra Fluminense en Brasil, es decir, en el entrenamiento de mañana miércoles o en el del jueves, no tengo todavía claro cuándo va a practicar River, seguramente lo haga mañana por la tarde, pero la idea es que ya Etcheverry empiece a entrenarse con el plantel profesional. El mismo futbolista había confirmado una vez terminó su participación en el certamen en el cual defendió la camiseta de la selección argentina sub-17, que el DT de la primera división, en este caso Martín de Michelis, se comunicó por teléfono con él para asegurarle que iba a empezar a entrenarse con la primera división. Es verdad que va a seguir jugando en reserva porque tiene tan solo 17 años y de nada serviría que entrene con la primera y no sume minutos a nivel oficial, es decir, que no juegue ni partidos con la reserva, y obviamente tampoco lo va a hacer con la primera tan rápido. Es probable, y esto es muy importante, porque seguramente va a debutar en la primera del más grande en el transcurso de lo que queda de este semestre, en algún partido correspondiente a la liga profesional en el cual seguramente el DT pueda poner algún futbolista alternativo. Etcheverry ocupará un lugar en el banco de suplentes y de esa manera ingresará algunos minutos en los segundos tiempos. Por ejemplo, el otro día en Tucumán hubiera sido un buen momento a lo mejor para que jugara algunos minutos, teniendo en cuenta que desde el banco de Michelis decidió que algunos futbolistas de la mitad de la cancha no sumaran minutos, más allá de que River estuvo perdiendo hasta casi los 40 del segundo tiempo, porque por ejemplo Nacho Fernández, Nicolás de la Cruz y Rodrigo Aliendro, 3 mediocampistas que si bien no son iguales que Etcheverry, no se movieron del banco de suplentes, estuvieron convocados, viajaron al norte del país para esta jornada por la liga profesional, pero debido al difícil cotejo que va a tener River esta noche ante Fluminense, el DT decidió que igual descansaran y por eso utilizó a otros jugadores. Etcheverry es un futbolista con unas condiciones bárbaras, al cual le están buscando aumentar su cláusula de rescisión. Por el momento su valor es de 25 millones de euros, que aumenta a 30 a falta de 10 días para el cierre del mercado de pases, pero hay negociaciones con su representante y charlas muy avanzadas para que este valor pueda llegar a aumentar en la próxima renovación de contrato del jugador. Por el momento Etcheverry tiene que concentrarse únicamente en lo que va a hacer dentro del terreno de juego, y por eso durante el final de esta semana comenzará a entrenarse con la primera división del más grande, a la espera de lo que va a ser el sábado el superclásico de la reserva. Y para finalizar este video hay que hablar de Manuel Lanzini, porque si bien es cierto que todavía no se ha confirmado su posible regreso a River, hay algo que ya prácticamente está definido en un 95%, y es que el mediocampista ofensivo no va a renovar su contrato con el West Ham. Recordemos que el vínculo del exfutbolista del más grande con el conjunto inglés termina ahora el próximo 30 de junio. Sin embargo, existía una cláusula en el contrato de automática renovación del vínculo si es que ambas partes estaban de acuerdo, es decir, si Lanzini y su representante y también los directivos del equipo de Londres
estaban al 100% de acuerdo en prolongar el vínculo, este se renovaba automáticamente hasta el 30 de junio del 2025, por 2 temporadas más. Sin embargo, desde el lado del jugador sienten que no ven todo el entusiasmo posible en la dirigencia del equipo inglés y por eso mismo esta cláusula no será activada de ninguna manera. El recorrido de Lanzini en Inglaterra, o por lo menos en el West Ham, va a terminar el próximo 30 de junio después de 8 años. Recordemos que el jugador en cuestión arribó al equipo inglés a mediados del 2015 proveniente del Al Jazeera de los Emiratos Árabes Unidos, que fue el club al cual lo vendió River a mediados del 2014 en alrededor de 6,5 millones de euros. Ahora, ¿qué es lo que sucede si Lanzini finalmente no continúa en el West Ham? Que como dije, es lo más probable. Seguramente el jugador analice todas las propuestas. Él tendrá que decidir en principio si valora hoy por hoy más lo económico, y en ese caso se podría quedar en Europa en un equipo de segunda línea porque ofertas no le van a faltar. Seguramente algún conjunto italiano de menor nivel o algún equipo español que no esté entre los que hoy por hoy integran la primera o segunda línea de ese país estén interesados en contratarlo, porque normalmente un jugador que ha estado 8 años en la Premier y que ha sido titular en bastantes momentos siempre es deseado por equipos bastante importantes de Europa. En ese caso, si lo que valora Lanzini sigue siendo lo económico, River no podrá competir de ninguna manera, porque hoy por hoy Argentina está muy por debajo en ese sentido del resto de los países prácticamente de todo el planeta, inclusive de muchos acá en Sudamérica. Pero si Lanzini decide priorizar lo deportivo, ahí el millonario podría ofrecerle algo muy importante, que es competitividad total, porque acá en el más grande, si bien es verdad que nadie puede asegurarle la titularidad, el fútbol sudamericano es muy competitivo y River podría estar inclusive jugando los octavos de final, ojalá, de la Copa Libertadores, y además estaría en la recta final de la liga profesional. Cuando tomará en definitiva esta decisión Lanzini, lo más probable es que sea en el transcurso del mes de junio, unos días antes de que finalice su contrato con el West Ham. Bueno, para cerrar y hacer hincapié sobre todo en el partido que va a estar jugando River esta noche ante Fluminense, es un duelo clave no solamente en lo que respecta al futuro del más grande en la Copa Libertadores, en lo que tiene que ver con lo matemático, es decir, con las posibilidades de clasificar a los octavos de final, sino que es una enorme prueba de carácter para los dirigidos por Martín de Michelis, porque en algún momento, y esto va a suceder, seguramente Fluminense arrincone a River para intentar convertirlo en un gol, ya sea para abrir el marcador, para aumentar la ventaja o para intentar descontar si es que el millonario va ganando. Es algo que va a pasar y que normalmente no le sucede al equipo de Michelis en la liga local, porque la mayoría de los rivales son inferiores en cuanto a jerarquía y se encuentran en un momento bastante más malo tanto a nivel individual como colectivo. Pero Fluminense es un buen equipo, no solamente en Brasil sino en el fútbol sudamericano, y por eso River deberá saber muy bien cómo sobrepasar ese momento. Será una prueba de carácter muy importante, sobre todo para algunos jugadores, y ojalá que River pueda salir no solamente con un buen resultado, sino con un buen rendimiento. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.